mundo programático. Y hay otros informes que también hablan de que eso se puede triplicar o multiplicar por 4 en los próximos 10 años si no se hace nada. Entonces, una serie de expertos en el mundo programático que intentamos cubrir todos los ámbitos, hemos decidido dar ese paso a hacer algo proactivo, que es crear FactFraud, que va a ser una línea de ayuda. Esa línea de ayuda es gratuita y está abierta a todo el mundo. O sea, si es una pequeña marca, si es un pequeño medio de comunicación y tiene una duda en el mundo programático, lo que vamos a intentar es darle respuesta. Y vamos a intentar darle respuesta desde cualquier punto de vista. O sea, vamos a tener expertos en el mundo publisher, o sea, un medio de comunicación como es Jesús Carrera, que conoce bien lo que pasa en el medio de comunicación y qué tipo de fraudes se intentan hacer a través de medios de comunicación. También vamos a tener el lado de SSP, como es la gente de Rubicon y de Data Provider como es Ceotap. También vamos a ser capaces de detectar cualquier duda que haya en el ámbito de herramientas, o sea, cómo se puede combatir con una herramienta el fraude que se produce. Para eso tenemos a Benito y Carter, que están en Integral at Science. En el lado de DSP tenemos a Manuel, que además ya es muy conocido dentro del ámbito programático y siempre conoce todo lo que está pasando, y lo que queremos es que esa línea siempre tenga la información más actualizada posible. En el lado de Trader, hoy que no ha podido venir, está Óscar Rodríguez de Saxis, que él también sabe un poco, bueno, pues en ese lado qué problemas va a poder enfrentarse las centrales de medios. En el lado legal, que yo creo que también hacía falta un poco de ayuda, va a estar María García, que está en IKEA, pero ahora mismo está viviendo en Suecia, y dijo ella que si lo podíamos hacer online, si iba a ser una iniciativa digital, y como va a ser una iniciativa digital, que iba a estar a bordo. Y luego Linicom, que al final somos un proveedor tecnológico en el lado programático, y un poco la idea era estar todos juntos abordando cualquier problema, o sea, ya sea una marca, ya sea una central, ya sea un medio de comunicación, poder dar una respuesta a lo que pasa. Y si quieres, Manuel. Bueno, yo, por secundar lo que estás diciendo, a mí me parece una idea muy interesante para el mercado. Cuando vinieron a contármela, pues enseguida desde Adobe lo vimos como algo que queríamos participar, donde además, bueno, pues viajamos en este proyecto pues con buenos compañeros, todos ellos preocupados por hacer un mercado más transparente, un mercado mejor informado, y que además recoge toda la cadena de valor, desde que un anunciante tiene interés en poner una campaña hasta que un usuario luego lo ve, ¿no? Y como veremos más adelante, seguramente en la conversación, una de las cosas más importantes que debe decidir un anunciante, ¿verdad?, es elegir un entorno adecuado. Cuando decimos un entorno adecuado es unos partners adecuados, ¿no? Es decir, pues, y esto desde luego cubre desde el lado de la demanda, donde tenemos el anunciante y la agencia que necesitan pues que las plataformas de compra, en este caso de DSP, le ayuden en toda pues la lucha antifraude y verificación de dominios, cookies, etcétera, ¿vale? La parte de los ad exchange y los SSP, de la parte de la oferta, que representan a los publishers y a los usuarios, y luego, por supuesto, proveedores de datos y verificadores terceros, con lo que era un viaje muy integrado donde estaba representado todo el mercado, y a nosotros, desde luego, nos ha parecido muy interesante desde el principio, porque creemos en un mercado más transparente, y no solo hay que creer, hay que actuar, ¿no? Es decir, bueno, pues está muy bien pensar las cosas, pero está mejor hacerlas, ¿no? No es esta la única iniciativa, esta es una iniciativa más, necesitamos más aún en el mercado, en la industria. Yo creo que la industria debemos empujar todos, y en este tipo digamos, de problemática que tiene la industria no hay competidores. Somos todos los responsables de hacer que nuestra industria sea más eficiente, mejor y más transparente, ¿no?
Y luego, bueno, al final lo que estamos viendo es que hay organizaciones que están apoyando iniciativas como por ejemplo el ADS-TXT que ha lanzado IAB, pero a veces esas iniciativas yo creo que les falta el paso final. El paso final, que es que un medio de comunicación entienda qué es, porque muchos medios con los que hemos hablado no acaban de entender, o sea, qué significa meter a un proveedor en ese fichero. Y, por ejemplo, en Rubicon saben la importancia del fichero ADS-TXT. Sí, yo creo que es clave, ¿no?, que podamos ofrecer una garantía de inventario, siempre buscando la transparencia, ¿no?, que es una de las premisas, ¿no?, que tenemos que perseguir entre todos, ¿no?, y que regular en este ecosistema digital y programático, ¿no? Cada día está creciendo más la inversión en programática y tenemos que poner todas las herramientas para poder conseguirlo. Como bien dice Juan Antonio, ¿no?, es clave la implementación de este fichero TXT que lanzó la IAB hace unos meses y que poco a poco lo van adoptando la gran mayoría de los publishers, ¿no? Desde Rubicon estamos empujando, ¿vale?, para que todos entiendan, ¿no?, para qué es necesario implementar este fichero, ¿vale? Y la clave, ¿vale?, para que se entienda, es para ofrecer una garantía en la venta del inventario, ¿vale? Y que no exista una suplantación de dominios, ¿no? Todos sabéis, ¿no?, que dentro de la industria, ¿no?, hay una terminología, bueno, por explicarla un poco más cercana, que se está utilizando a veces spoofing. Spoofing quiere decir, ¿vale?, que se están suplantando los dominios de los publishers, ¿vale?, y vendiendo y dirigiendo hacia otros sites, ¿no?, que no son los que realmente están vendiendo el inventario, ¿vale? La ADS-TXT viene a regular esto, ¿vale? Y es un simple ficherito que tiene que implementar el publisher en el ad server, ¿vale?, para poder garantizar, ¿vale?, al comprador, ¿vale?, que está vendiendo ese inventario, ¿vale?, y que realmente el que está detrás es él y no otro, ¿vale? Es clave que todo el mundo se sume a esta iniciativa, porque desde los SSPs lo estamos empujando, y muchos DSPs en la parte de la compra, ¿vale?, van a bloquear todo lo que no tenga implementado este fichero, ¿vale? Entonces no van a recibir compras, ¿vale?, si no se suman a esta iniciativa. Creo que es clave, ¿no?, que se siga empujando desde todos los aspectos, ¿vale?, la implementación de ADS-TXT. Y ¿vale? luego, Sí. Una de las cosas que surgieron cuando empezamos la iniciativa para ayudar en toda la problemática del fraude era qué es fraude y qué no es fraude y qué tipos de fraude podemos encontrar. Y para eso tenemos a Benito y a Carter, que nos pueden comentar un poco, o sea, qué consideramos que es fraude y qué no es fraude, porque también hay muchos problemas en el mundo programático que no son un fraude. Bueno, fraude, nosotros realmente hay diferentes tipos de fraude, como y algunos los has comentado tú, por ejemplo el staffing, que es uno de los graves, sobre todo en el ámbito programático. Realmente nosotros tratamos diferentes tipos, o tenemos detectado con nombres y apellidos diferentes tipos de fraude, pero al final son dos. Uno es el que le generan los bots y otro es el que generan las malas prácticas, ¿no? Que dice bots, dicen también los proxies cuando se programan para generar diferentes impresiones, lo que son impresiones en plan, sí, no, de fraude, o que generan impresiones que no existen, o clics, etc. Pero también están, por ejemplo, en bots nosotros detectamos diferentes, detectamos que generen impresiones a mogollón, que generen clics, que suplanten personalidad, que roben cookies, ¿no?, que se hagan pasar por gente, ¿vale? Entonces, eso es muy difícil de controlar muchas veces, porque el fraude al final, desgraciadamente, va a existir, porque esto nosotros vamos por detrás, es como los virus, ¿no? Entonces, ahí tenemos de lo que son robots dos tipos, lo que son los bots y lo que son los proxies. De lo que son malas prácticas, en el fondo, ahí hay muchas más. Una de ellas es el domain spacing que hemos comentado. Es cuando ciertos soportes hacen cosas adrede, digamos, para que las cosas no salgan bien. Ese es uno. El otro es el pixel staffing, que es otro tipo de staffing, que es cuando en un pixel uno por uno ponemos la creatividad. ¿Qué ocurre? Que cuenta dentro del ad server, pero no se ve. O el ad stacking, que es cuando aparecen las creatividades una detrás de otra en el mismo espacio. Cuentan 4 o 5 impresiones, pero se ve solamente una, ¿vale? Ese es otro tipo, ¿vale?
y luego el que hemos comentado ahora. Entonces luego hay otro tipo también que son malas prácticas, que antes se consideraba algo normal, como es el tráfico, comprar tráfico incentivado. Antes había redes que vendían clics, incentivaban al usuario si haces un clic. ¿Os acordáis de aquello? Entonces, entendemos que a un anunciante, pues eso a lo mejor no le interesa mucho, que haga un usuario haga un clic, porque realmente va a ser recompensado, ¿no? Entonces, eso lo consideramos también nosotros fraude. Como ves, hay diferentes tipos, pero si englobamos nosotros, porque al final siempre hay que categorizar un poco todo, ¿no? Entonces, lo englobamos en dos. Uno que son los robots, que es esa automatización que generan impresiones fraudulentas, clics fraudulentos, cookies, etcétera, etcétera, y otras malas prácticas, ¿no? Entonces es como que los robots, al fin y al cabo, muchos los soportes lo sufren y tienen su sistema de seguridad, pero al final pasa lo que pasa, que al final pues van por delante. Las malas prácticas sí que entendemos que es más adrede, más que los propios soportes son los que las generan, ¿no? Benito, aquí tengo una pregunta, y esto es ya parte del fact fraud, es decir, nos retroalimentamos entre nosotros, nos preguntamos, nos consultamos, claro. Y esto es lo que hace que cojamos conocimiento. Cuando hablamos de fraud, no hablamos solo de publicidad programática, también existe en la venta tradicional directa digital fraude. Y si nos vamos a la programática, ¿cuál de las tipologías de fraudes que has mencionado, cuál es la que más se da o se dan todas por igual? Si quieres comento sí, yo. Sí, claro. Suele ser más, la mayoría de la problema existe con los robots, ¿no? Lo que hablamos de las malas prácticas, los soportes es menos común. Y al final, la actividad de los robots, tú comentaste que la industria tiene una responsabilidad de intentar pararlo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que al final, como has comentado, el fraude es dinero fácil. Eso atrae actividad criminal. El fraude está robando, eso es un robo a las marcas, pero también es una manera de alimentar otras actividades, y puede alimentar otras actividades criminales. Hacer dinero fácil y hacer muy rentable tiene un gran crecimiento. Entonces nuestro rol como industria tenemos una responsabilidad de pararlo. ¿Cómo lo paramos? Pues como cualquier crimen, no se puede parar de todo, pero se puede parar haciéndolo mucho más difícil y eso hace que es menos rentable y eso atrae menos criminales. Se puede combatir, pero no parar. A ver, como cualquier crimen, sí. Al final va a existir y tenemos que ser eso. Y esto es una cosa muy interesante que hay que formar a los anunciantes, porque muchas veces nos pasan que por desconocimiento quizás piensan que es o todo o nada, ¿no? Es decir, cuando escuchan claro. Pues de fraud, igual que escuchan de viewability o de brand safety, quieren todo o nada, no les vale, no entienden o no quieren entender de porcentaje, ¿no? Quieren 100% de seguridad, 100% antifraude, y esto no existe, ¿verdad? Eso es una... Sí. Yo creo que las iniciativas, esta iniciativa, una de las cosas buenas es para dimensionar y ayudar a controlar el problema. Entonces, a ver, España es un país en términos relativos donde el fraude es alto o bajo. Yo lo voy a decir de esta manera, eso es un país donde el nivel de detección, porque son como crímenes, ¿cómo se mide el crimen? Pues por los crímenes que más reportados, ¿no? Entonces hablamos de crimen detectado en este caso. A nivel de detección, tiene una cifra más baja, suele ser más bajo, pero eso depende del nivel de detección. Ahora, lo lógico es que los criminales van a ir donde está el dinero fácil. Donde está el dinero fácil, pues vas a atracar este banco grande antes de atracar un banco pequeño, si tienen el mismo nivel de seguridad, ¿no? Entonces, parece ser que España tiene menos, pero eso es porque se está detectando menos o porque hay menos. Pero es un dato también que... Sí, porque suele ser más bajo. Y otro tema es que todos... Tú has comentado que hay que educar en esto. Sí, porque no es que hay un tipo de fraude y hay una actividad y siempre es la misma, sino que hay varios tipos de fraude y van cambiando. Nuestro rol en esto es ser proveedores de herramientas que detectan y permiten bloquear. Pero el anunciante tiene que entender que un
un periódico grande en su página digital, pues va a tener alguna actividad de robots. Aunque, ¿por qué? Porque un robot ahí no va a ganar dinero, pero va a venir a aumentar su perfil. Luego va a ir al Corte Inglés o Mercedes o a esas páginas a aumentar su perfil y para luego que caen impresiones de retargeting en ellos. Entonces todo el mundo sufre de cierta actividad fraudulenta. No sé si he contestado. Sí, Pero el punto es que hay muchos tipos y como cualquier crimen es una lucha constante. Una cosa por resumir la idea de fraude, o sea, entendemos y lo marca muy bien el informe de Integral Science, fraude para nosotros es cualquier acción deliberada que impide que un anuncio se entregue a un usuario en el momento y en el terminal que ha marcado ese anunciante. O sea, cualquier acción deliberada es la que vamos a combatir. Y sobre lo que se hablaba de índices de fraude, por ejemplo, en vídeo que Pixelate en el Q1 de 2017 sacó un pequeño informe, hablaba que a lo mejor en Estados Unidos el nivel de fraude en vídeo era un 25% y en España era un 15%. O sea, se marcaba que en España había menos, pero como muy bien dice Carter, es que la inversión en Estados Unidos programática es casi un 85% y en España estamos empezando. Con lo cual yo creo que se produce dos cosas muy importantes. Una es que el mundo programático en España subirá del 20 al 40 que está en Europa al 85%. Y si no hacemos nada para impedir el fraude, pues al final lo que puede hacer es ese crecimiento tan fuerte que podemos tener lo puede destrozar. Por eso la idea de FactFraud es impedir eso. Yo creo que